¿Qué tal si armamos tridimensionalmente el esqueleto del pie? Y para eso nada mejor que comenzar por identificar tres grandes sectores donde vamos a acomodar, a encajar las distintas piezas óseas. Primero estamos observando el esqueleto del pie izquierdo visto desde fuera, perfil externo del pie izquierdo. ¿Cómo vamos a ordenarnos para armar tridimensionalmente esta gran cantidad de huesos que posee el pie? Primero, la propuesta es irnos hacia lo más fácil, hacia los dedos y a partir de allí hacia los metatarsianos. Este sector anterior del esqueleto del pie, constituido por los metatarsianos, estos huesos largos, y otros huesos largos, que son las falanges, todo este sector configura el antepié. Entonces el antepié está compuesto por los metatarsianos y sus respectivas falanges. Particularmente, se designan rayos, 5 rayos. Cada rayo está constituido por el metatarsiano y sus falanges respectivas. Existen 5 rayos entonces, ¿y cómo se denominan? El primer rayo es el más interno y está, por supuesto, constituido por el primer metatarsiano, la primera falange y la segunda falange del primer dedo, y así sucesivamente. En síntesis, el sector del antepié corresponde a los 5 rayos, los metatarsianos con sus respectivas falanges. Ese es el antepié. Nos queda así armado gran parte del esqueleto del pie. Es momento de dirigirnos hacia el sector posterior, sector del retropié, retro de posterior. Entonces nos vamos hacia el talón. Por supuesto, el hueso del talón, lo conocemos todos, es el calcáneo. Y el hueso que está allí encajado en la pinza tibio-peronea es el astrágalo. Astrágalo o talus también es el nombre que recibe. Por tanto, siempre describo que este sector del retropié es como un edificio, un bloque de 2 pisos, donde el piso superior corresponde al astrágalo y el piso inferior corresponde al calcáneo, el hueso del talón, el hueso que presta inserción al tendón de Aquiles. Pero en particular, lo interesante de todo esto es que una vez que tenemos armado entonces el antepié y el retropié constituido por esos 2 huesos, el astrágalo arriba y el calcáneo por debajo, nos resta incluir en el armado del esqueleto del pie toda esa serie de huesos en una posición intermedia entre el retropié y el antepié, y desde luego corresponde al medio pie. Por tanto, el medio pie está constituido por 5 huesos encajados entre el retropié y el antepié. El detalle de todo esto es que cada componente del retropié tendrá una preferencia sobre el armado interno o externo del esqueleto del pie. ¿De qué se trata? Si observamos en detalle, el calcáneo se articula por delante con ese hueso que estamos marcando ahora, que es el cuboides. Entonces el calcáneo por delante se articula fundamentalmente con el cuboides y el cuboides ¿con quiénes se articula por delante? Con el cuarto y quinto metatarsianos. Quiere decir que a partir del calcáneo y del cuboides comenzamos a armar el arco longitudinal externo del pie, donde entonces está constituido por el calcáneo, el cuboides, el quinto metatarsiano. Ese es el arco longitudinal externo del pie. No muy elevado, pero es cierto que por lo menos a nivel esquelético presenta una elevación, es un arco con una concavidad inferior. Una vez que armamos este sector externo del esqueleto del pie, un sector que es conocido como el sector de recepción, porque es en definitiva el sector donde suele apoyarse la planta del pie, nos vamos hacia el sector interno.
El sector interno del esqueleto del pie rotamos para observarlo mejor. Y nosotros ahora tenemos la oportunidad entonces de describir con lujo de detalles el arco longitudinal interno. ¿Por qué? Partimos como siempre desde el retropié calcáneo. Nos vamos ahora hacia el astrágalo. Y a partir del astrágalo vemos como por delante el astrágalo se articula con este hueso que marcamos ahora. ¿Y cuál es? Es el escafoides, también conocido como hueso navicular. Navicular o hueso escafoides son sinónimos. Por delante del escafoides vemos tres huesos muy similares que son las cuñas o huesos cuneiformes. Primer, segundo y tercer cuneiforme. Al igual que los rayos, también se enumeran desde dentro hacia afuera. Primer, segundo y tercer cuneiforme o cuñas. Primera cuña, segunda cuña, tercera cuña. Nos vamos a quedar con este detalle entonces. Y ahora avanzamos y vemos cómo cada cuña se articula particularmente con un metatarsiano. ¿Cuál es la conclusión de este armado tridimensional? Ya teniendo entonces el antepié, el medio pie y el retropié, es, primer concepto, a partir del calcáneo y del astrágalo, vamos configurando el arco longitudinal medial, constituido entonces por calcáneo, por el astrágalo, escafoides, primer cuneiforme y metatarsiano, primer metatarsiano. Ese es el esqueleto, es la base ósea del arco longitudinal interno o medial del pie. Podríamos ir más lejos y decir entonces que a partir del astrágalo se construye el sector interno del pie, el vinculado con los tres primeros rayos, y es el llamado pie interno o pie de propulsión, dado que es fundamental el peso sobre este sector y el movimiento y el apoyo para la propulsión durante la marcha, durante la carrera. Ahora giramos y nos vamos nuevamente hacia el sector externo. Y del sector externo podemos entonces sintetizar que se construye a partir del calcáneo y del cuboides y de los dos últimos rayos, cuarto y quinto. Es el llamado pie externo, también conocido como pie de recepción durante la marcha y durante la carrera.